24. La Presidenta de la República pronunciará un discurso con los logros del año terminado y con los proyectos del año que comienza. Hemos creído oportuno invitar al presidente de la Cámara de Comercio de Lima, el señor Roberto de la Torre Aguayo, que dirige la más antigua organización gremial del Perú, puesto que ha sido fundada en 1888. Y lo que queremos saber de él, siendo esta la primera entrevista que concede a un medio audiovisual, es qué expectativas tiene de lo que pueda decir la presidenta Boluarte en su discurso a la nación, después además de que su institución haya acompañado a la presidencia a un viaje a la China, en el curso del cual se naturalmente habló con ella y con otros interlocutores chinos sobre proyectos de desarrollo en el Perú. Señor de la Torre, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, señor Carvalho, muchas gracias por la invitación. En relación a las expectativas que tenemos del mensaje presidencial, siempre se habla de que a veces no hay mucha expectativa, no se espera mucho, pero nosotros esperamos que la presidenta nos sorprenda en este mensaje presidencial, dando medidas en relación a la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la reactivación económica, el destrabe de todos los grandes proyectos de inversión, la simplificación y desburocratización del Estado y la mejora de los servicios básicos al ciudadano. Esperamos, sobre todo, el tema más importante para poder mantener un crecimiento sostenido y una reactivación económica es el tema de la delincuencia. El principal problema que tenemos en el país actualmente es la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Afecta directamente a la reactivación económica porque no es posible y es inaceptable que tanto un pequeño empresario que quiera abrir un negocio, una sanguchería, hasta un carrito sanguchero, se vea ahí afectado porque tiene que estar pagando cupos. Entonces, ha escalado demasiado el tema de inseguridad por extorsión, gota a gota, minería ilegal, etc. Entonces, esperamos que haya medidas concretas, contundentes para luchar contra este flagelo y sobre todo que tiene que haber el liderazgo de la presidenta para combatir esta lacra, ¿no? Por otra parte, en una entrevista que usted ha concedido al diario Gestión hace 2 días, usted insiste en que no se ha sabido destrabar proyectos de inversión que podrían garantizar que el PBI peruano crezca por año por encima del 5%. ¿En cuáles proyectos piensa usted? Efectivamente, si bien ha habido una reactivación, una recuperación de la economía en los 2 últimos meses, ¿no? En abril y mayo, que se ha crecido un poquito más de 5%, eso ha sido efecto de un rebote y básicamente en mayo por el sector pesca y por manufactura relacionada a pesca. Entonces pensamos que es algo que puede ser algo coyuntural si es que no se impulsa los grandes proyectos de inversión. Tenemos que impulsar, por ejemplo, la línea 2 del metro, todo el acceso al puerto de Chancay. Estamos hablando todos del puerto de Chancay, que es una obra estupenda y que va a ayudar a mejorar la competitividad del país, pero como también ahí lo manifesté en la entrevista que usted menciona, no es una varita mágica. Para poder desarrollar y se vuelva un polo de desarrollo, se tienen que crear todas las condiciones. Los accesos al puerto de Chancay son básicos. Hay 3 proyectos de corredores que se deben implementar. El tema de seguridad también es importantísimo. A la hora que empieza a generar actividad económica, la delincuencia se va a trasladar. Chancay se puede convertir en un nuevo punto de salida de droga. Entonces, hay que planificación urbana, etcétera. Hay una serie de condiciones que se tienen que realizar. Por otro lado, hay proyectos mineros por $30.000 millones que están detenidos. Entonces, se tienen que destrabar. Carreteras, ferrocarriles, hay muchas obras de infraestructura logística, infraestructura social, de vivienda que se deberían destrabar, y ese impulso es lo que generaría que pueda haber un crecimiento sostenido, porque si no se realiza eso, si bien ahora las proyecciones
de este año de todos los economistas van hacia ya un 3.1, incluso el mismo Banco Central de Reserva, si no realizamos inversiones, que es la única manera de mantener el crecimiento, vamos a regresar el próximo año a rangos del 2%. Entonces, y sobre todo, además, que hay algo que no se habla mucho, pero lo que tenemos que mejorar es el crecimiento potencial de nuestra economía. Prepandemia, el crecimiento potencial que teníamos nosotros estaba en el orden del 5%. Ahora está en 2.6%. Entonces, si no se realizan, como le repito, todas estas inversiones y no aumentamos productividad, no vamos a poder seguir creciendo en el futuro y vamos a regresar al orden del 2%, que no es la idea porque no reducimos pobreza, ¿no? Ahora, hay un tema, hay una modalidad de favorecimiento a la inversión que ustedes promueven, lo hacen en conjunto con la Sociedad Nacional de Industrias, que es el impulso a las zonas económicas especiales, llamadas zonas francas. Antes, ustedes consideran que el Estado debe permitir que aparezcan actividades industriales en unas zonas específicas, fronteras en particular, es lo más clásico, con una política tributaria de excepción y durante un cierto tiempo. Explíquenos esa idea, por favor. La zona económica especial es una herramienta para atracción de inversiones y generación de empleo. Y ha funcionado en muchísimos países. Tenemos desde Estados Unidos hasta la China. En el viaje se comentó mucho que Shenzhen, que era un pueblo de pescadores, en 40 años es una zona económica especial, el desarrollo que ha tenido. El Perú tiene que trabajar una ley marco nueva. Hay un dictamen que está en el Congreso ahorita trabajándose. Esperemos que el Poder Ejecutivo lo apoye, que va a permitir poder competir con los países de la región. ¿A qué me refiero? La guerra comercial entre China y Estados Unidos, la ruptura de la cadena logística cuando ocurrió en pandemia, entonces hay toda una tendencia de que la producción se venga hacia las regiones. El Banco Interamericano de Desarrollo habla de 75.000 millones. Y todas esas inversiones, tenemos países como República Dominicana y Costa Rica, que ahorita son éxito en zonas económicas especiales, las están atrayendo, además de México por su cercanía a Estados Unidos. Entonces el Perú necesita esa herramienta para poder atraer a esas inversiones, no solamente de China, sino de cualquier país. Y tienes que tener incentivos tributarios de todas maneras, porque en el caso del impuesto a la renta, tanto en República Dominicana, Costa Rica, Salvador, etcétera, están en 0%. Y se tiene que dar todas las condiciones para que esas inversiones vengan acá, ¿no? Otro tema que han planteado ustedes es la activación de mesas ejecutivas. Una idea que en su momento había lanzado el exministro Piero Ghezzi, ¿no? ¿En qué consisten estas mesas ejecutivas y por qué son una modalidad para impulsar el desarrollo de proyectos de inversión? Efectivamente, esas mesas se crearon con el ministro Piero Ghezzi. Nosotros, los gremios empresariales, pedimos que se reactiven. ¿Por qué son importantes? Porque es una mesa donde se conversa sector público y sector privado, y se destraban inversiones, se mejora la capacidades productivas, se ven qué obstáculos hay para poder viabilizar las inversiones y mejorar los negocios y la actividad económica de las empresas. Entonces, el gobierno, que es liderado por el Ministerio de Economía, están con expertos, hay que reconocer que ponen expertos, ponen técnicos, va el sector privado. Hay mesas de agricultura, minería, pesca, acuicultura. Entonces es importante porque el sector privado manifiesta y da las ideas y como conoce la realidad, plantea las soluciones para poder destrabar y facilitar los negocios, ¿no? Por otra parte, pese a estas propuestas de la Cámara respecto a mesas ejecutivas, respecto a la promoción que el Estado debe hacer de proyectos de inversión y de las zonas económicas especiales, ustedes insisten en que hay que velar por el equilibrio fiscal y parece mirar con desconfianza que se haya subido el tope del déficit hasta el 2.8%, con el riesgo de lo que es un tope sea en realidad la aspiración a llegar hasta un déficit de ese tipo. Su opinión sobre la regla fiscal, por favor. O sea, la fortaleza que siempre hemos tenido como país
ha sido la estabilidad, sigue siendo, ¿no? La estabilidad macroeconómica. Y eso tenemos que mantenerlo porque es la base para poder tener un crecimiento sostenido. El déficit fiscal efectivamente nos está preocupando porque el año pasado no se cumplió con la meta fiscal, se excedió, fue un déficit de 2.8 y el 8 de julio, ¿no? el gobierno emitió y modificó las metas fiscales para los siguientes años. Y este año se ha planteado justo como 2.8, cuando la meta fiscal anterior era 2%. Entonces, se tiene que manejar ordenadamente y disciplinadamente las cuentas fiscales porque hay el riesgo de que eso pueda afectar la calificación crediticia. Y lo que nos ha preocupado, este año está bien que se haya modificado la meta fiscal, pero el 1%, que es lo que manda la regla, que estaba para el 2026, lo han corrido al 2028, entonces le están dando esa responsabilidad al siguiente gobierno. Y un poco lo que nos parece, ¿no? Tenemos la percepción de que el gobierno le falta poner un poco más de esfuerzo para poder cumplir este año 2026 a llegar al 1%, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su presencia acá. Esperemos entonces que en el discurso hayan ideas claras sobre cómo reactivar nuestro país y, según lo que ha dicho usted, restablecer la seguridad ciudadana y que no sean solamente palabras. Lo más ejecución de gestión pública. Correcto. Lo más importante es no puede haber reactivación económica si no está de la mano de la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. Es el principal flagelo que tenemos y esperemos escuchar medidas contundentes, fuertes, un plan efectivo porque el país lo necesita. Muy bien, señor Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga buenos días y sobre todo una buena gestión a la cabeza del gremio empresarial más antiguo de nuestro país. Las 9:20.